Mis adorados y queridos corazones, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el lugar y el país donde tú te encuentres. Para mí, acá en Perú, es buenas tardes. En este momento, mis queridos amores, en estas charlas de metafísica, que en realidad quiero compartir con todos ustedes, he decidido el día de hoy comentarles, más que todo, narrarles acontecimientos de una parte de mi vida que para mí fueron muy importantes. Quiero decir esto rememorando mi niñez, cuando era pequeña, cuando yo subía a la chacra de mis abuelos, a Chihuahua, viernes, sábado y domingo. Porque antes en la época donde yo era una niña, cuando tenía creo 4 años de edad, quizás un poquito menos, yo recuerdo perfectamente bien desde mis 3 años de edad. Pero quiero rememorar esos acontecimientos que de repente puede ayudaros a todos ustedes a tomar reflexiones, decisiones coherentemente, porque creo que todos estamos proclives a muchas equivocaciones y a no valorar verdaderamente lo que en realidad vale en nuestra vida. Muchas personas solamente viven, pero no reflexionan, no meditan sobre lo que se está viviendo, no le dan la prioridad a las cosas como verdaderamente deben de hacerse. Hay muchos seres humanos que solamente se levantan, comen, trabajan, se reproducen y se van. Es por eso, mis amados corazones, que yo quiero compartirles parte de mi vida. Quizás pueda serviros, como les digo, para todos ustedes. De no ser así, bueno, quiero narrarles en estas charlas de metafísica lo que en realidad he sentido la necesidad imperiosa de hacerlo. Y quiero decirles que si estoy haciendo esto es porque ahora he estado, como diría yo, reviviendo lo que yo he vivido cuando era niña. Porque al pasar por donde fue la hacienda de mi abuelo, me ha hecho recordar los momentos más bonitos que tuve en mi niñez. Yo quiero empezar esta narración como algo especial a los 3 años de edad. Yo recuerdo perfectamente bien a esa edad cómo era mi vida. Mi madre me amaba demasiado en ese entonces. Yo he recibido el amamantamiento de mi mamá hasta los 4 años y medio de edad. Ella me daba de lactar con su pecho hasta esa edad. Entonces yo recuerdo perfectamente bien que ella se sentaba a veces en la parte del patio de la casa de mi abuelo en la calle Puno, 315 Miraflores, y en una de las barandas o una de las bancas que había en la casa o bien en el piso donde comenzaba la chacrita dentro de la casa, porque había para sembrar también en la casa, era la casa grande, 2.550 metros cuadrados, abarcaba casi media manzana, era muy grande. Entonces yo recuerdo esas cosas muy bonitas y mi madre me adoraba, diría yo. Era sus ojos, era su vida, era todo para ella, porque yo era la única hijita mujer que tenía. Un año atrás perdió a mi hermana mayor, que se llamaba Rita. Murió de una infección estomacal. Bueno, de eso no quiero comentar porque son cosas tristes y no quiero compartirles eso. Entonces mi madre, como yo vine siendo mujercita, me adoraron, mi padre también. Cuando más o menos yo cumplí 4 años de edad, mi hermanita menor nació, Dina. Es en realidad en ese momento donde mi madre descubre y se da cuenta y quizás comete un error, como yo lo cometí con mi hija menor. Cuando mi hijo, el último, nació, mi hija menor tenía 4 años de edad, mi edad, que en este momento estoy narrando mi historia. Por eso quiero que tomen acento a esta reflexión. Y yo descuidé a mi hija de 4 años que me entendía, que comprendía y que sabía que ella estaba sufriendo si yo dejaba eso, pero en ese entonces yo no me daba cuenta. Y solté eso y me dediqué a criar, educar y preocuparme de mi hijito el menor, el que recién había nacido. Descuidé relativamente y totalmente a mi hija pequeña, sin darme cuenta que al final me iba a traer secuelas muy grandes cuando ella fuera mayor de edad.
Y quizás en toda su niñez siempre fue rebelde, chúcara, indecisa, inconclusa. Sufrió muchísimo porque yo, sin darme cuenta, había conseguido que ella se desarrollara de esa manera y sintiera eso, y de alguna manera yo me sentí culpable por muchísimos años. Lo mismo sucedió con mi madre. Yo tenía 4 años de edad y nació mi hermanita menor, y mi madre dedicó alma, vida, corazón a criarla, educarla, engreírla, mimarla, amarla, y se olvidó por completo de mí. Me abandonó prácticamente a vivir a expensas de los empleados que me atendían, de las personas que me cuidaban. Es verdad que no me faltó nada material. El alimento, la casa, la fruta, la comida, todo había en abundancia. Pero no había amor, cariño que mi madre me daba hacia mí. Yo solo veía el cariño de mi madre hacia mi hermana. Y siempre fue así. A partir de ese instante, durante toda mi vida, yo viví eso. Pero en este momento quiero salirme de ese tema, de ese pedacito que yo quería que ustedes se dieran cuenta, el pecado que los padres no debemos cometer. A veces, sin darnos cuenta, somos injustos con el ser humano que es más consciente, con la persona que podemos dañar y afectar. Si tú estás viviendo algo por el estilo de lo que te estoy narrando, procura cambiar de actitud y evita hacer ni cometer los errores que yo cometí y que mi madre también lo hizo sin darse cuenta, porque nadie puede pensar y creer que una madre quiere dañar a uno de los hijos, ¿verdad? No, no lo creo. A veces cometemos ese error equivocadamente por un amor desmedido por el pequeño que ha venido y recién ha nacido, cuando en realidad el pequeño no se da cuenta de nada, mientras que la otra criaturita, que ya tiene 4 años de edad, ya está consciente y sufre ese cariño, ese amor que tú le has privado y le has dado al pequeño. Bueno, quiero salir de esta parte de acá para decirles, eso es lo que quiero que rectifiquen para el día de hoy. De alguna manera te puede servir, ojalá. Quiero seguir con mi narración. A partir de esa edad, mi madre me puso al colegio Mercedario aquí en Arequipa, un colegio particular. Entonces me eduqué ahí, yo venía del colegio y aún con el uniforme mi mamá me seguía dando de lactar su seno. Esto fue antes de que naciera mi hermana, porque antes había jardín, había kinder, había no sé qué años más pequeños, hasta que nació mi hermana. Pero yo les voy a contar lo que yo hacía del colegio. Venía y lactaba el pecho de mi madre aún con el uniforme plomo que yo tenía tableado, y una torerita ploma también era del uniforme del colegio particular, el Mercedario San Pedro Pascual se llamaba el colegio, de damas, puras damas, entonces dirigido por monjas mercedarias. Entonces mi madre me atendía, como les he dicho, ¿no?, anteriormente, de la mejor manera posible. Y cuando ya mi mamá dio a luz a mi hermanita menor, empezamos a ir a la chacra. Empezamos a viajar los viernes en la tarde. Nos quedábamos a partir de las 5 de la tarde, todo el sábado, todo el domingo, y el lunes nos veníamos a primera hora en la mañana para ir al colegio. Y quiero compartirles algo muy importante para mí. Cuando yo llegaba a la chacra, llegábamos en el camión de mi abuelo, que nos llevaba con todas las cosas necesarias, materiales que necesitábamos allá para nuestra subsistencia, nuestro vivir de todos esos días. Y obviamente mi mamá llevaba pan de acá de Arequipa, llevaba las cosas que no habían en la chacra y todo lo que se tenía que consumir para compartir esos días, esos fines de semana, como lo hacíamos allá en Chihuahua. Y quiero decirles algo muy importante. A mí me encantaba llegar a la chacra porque yo me deleitaba con los hijos de los peones. Jugábamos con los niños, porque acá yo no tenía en la casa muchos niños para jugar. Yo era hija única y mi hija hermanita era pequeñita, entonces ya no se daba cuenta de nada y no podía jugar con ella. Mi mamá no permitía que la toque, porque la muñeca se podía malograr. Ella me decía siempre, no, ella es de vidrio, de cristal, no la puedes tocar. Y yo entendía y respetaba eso. Siempre supe que mi madre a mi hermana la tenía en un pedestal de cristal. Y así pequeñita lo fui entendiendo, pero no me importó mucho el dolor cuando yo estaba en la chacra, porque en la chacra yo vivía momentos muy felices. Yo era, ¿qué les puedo decir?, una persona pequeña, pero me iba al ojo de donde salía el agua para todo Chihuahua.
Me iba a ese sitio donde decían las personas que había sirenas encantadas y yo me sentaba a la orilla de ese riachuelo, diría yo, donde brotaba el agua y metía los pies hacia adentro y me sentía una pequeña muy feliz. De ahí salía, saltaba, corría. A esa edad yo ya aprendí a montar caballo. Regresaba a la casa de mis abuelos y nosotros teníamos una reunión especial porque había una mesa muy grande donde creo que estaba la mesa adaptada como para 25 personas. Era una mesa muy larga que se acoplaban partes de la mesa para crecerla incluso mucho más, porque como mi abuelo venía su hijo y venía con sus hijos y venía mi tía y venía también con sus hijos, entonces todos nos reuníamos en la mesa para poder compartir, vivificar en las noches que hacíamos la cena. Ya no había luz en ese entonces, solamente había vela y unas lámparas que se encendían a base, creo, de, no sé si es gasolina, petróleo, querosene, pero ellos encendían esa lámpara que de alguna manera alumbraba las habitaciones y podíamos. Allá tampoco no había televisión, tampoco había radio. Había una vitrola que se ponían discos y se daba la manubria para mover y mover y mover y comenzaba la música a tocar. La verdad, son momentos que yo he vivido allí en la chacra muy bonitos, muy hermosos. Compartíamos bastantes cosas bellas con los peones. Yo me sentía con agrado, con alegría, con felicidad, porque era como decir yo mi segundo hogar. Un hogar donde a mí me enseñaron muchos valores, mucho orden, mucha limpieza. Quizás por eso ahora soy así. Soy exigente con mi manera de ser, soy exigente, diría hasta la palabra perfeccionista. Todo eso que me enseñaron desde niña. Me enseñó mi madre, no, me enseñó mi padre. Él fue el que me enseñó más valores, el que tenía tiempo para mí. Y todo lo que mi abuela hacía en la casa para que todo fuera en perfecto orden, en equilibrio total, recto. Era una persona, ella era directora de la escuela de Chihuahua. Cuando conoció a mi abuelo, ella tenía 27 años y era la directora del pueblo de Chihuahua, de la única escuela que había en Chihuahua Nacional. Y mi abuelo tenía 17 años y así donde ustedes ven lo que les voy a contar, quiero compartirles algo muy hermoso de la vida de la casa de mis abuelos. Mi abuelo se la robó a mi abuela, que era una profesora, directora de la escuela de Chihuahua, y él era un ambulante vendedor que iba al pueblo a vender en el suelo, estirando un manto pequeño, todas las cosas pequeñas que el caballero iba en ese entonces, 17 años, a vender para que le pudieran consumir y poder ayudar a la mantención de su familia. Él era analfabeto. Así sucedió el amor de ellos y así él se la pudo robar a mi abuela y pudieron, tras muchos problemas, peripecias y cosas intrépidas, porque en realidad yo pienso que ¿quién secuestró a quién? Él era menor de edad y ella era mayor de edad. Pero ¿qué creen ustedes? Él convenció a mi abuela a dejarlo todo e irse con él, porque ella vivía en Chihuahua, ella es chihuateña de nacimiento. Y así lo hizo, se vino acá, todavía mi abuelo no tenía nada de chacras en Chihuahua, no había legalizado en realidad, ni había declarado ni registrado toda la hacienda Santa María, porque todo eso lo hizo él, con su esfuerzo, con su dedicación. A él no le dieron herencia de ninguna parte. Él denunció esas tierras, trajo el agua desde Salinas para formar y fundar la hacienda Santa María. 3.000 hectáreas de terreno, mis corazones. Y mi abuelo lo logró, le costó muchísimo. Mi abuela tuvo 16 hijos, de los cuales solamente 4 hijos vivieron. 12 hijos fallecieron en el camino de que mi abuelo estaba en el plan de denunciar ese terreno, viajaba a Lima continuamente, trajo el agua, él hizo todas las, ¿qué les puedo decir? Todo el camino para traer el agua hasta la hacienda Santa María. Logró, lo consiguió, lo fundó,
armó solo, él con su caballo, y pidiendo ayuda a personas que querían darle una mano y que le cobraban por el trabajo que hacía. Logró bajar el agua desde Salinas hasta la Hacienda Santa María. Formó el fundo, la Hacienda Santa María de Chihuahua. Como les quiero compartir y comentar en este momento, mi abuelo querido Benigno Velázquez Rodríguez, un hombre intrépido, audaz. ¿Qué les puedo decir? De tamaño pequeño, no era alto. Mi abuela sí era muy alta, mi abuela medía 1,72 m. Él a las justas creo que llegaba a 1,55 m. Pero así es el amor, mis amores queridos. Nadie tiene por qué decir nada porque el amor llega, toca tu puerta, ingresa y se hace acopio de ti y tú no te das cuenta de nada. Quiero compartirles y decirles que mi abuelo logró lo más importante, hacer los canales de irrigación, hacer todo, lograr paso a paso, avanzando con paso firme, crear, fundar la Hacienda Santa María. Pero en el camino ellos tenían que comer a veces habas podridas porque no había para más. Mi abuelo necesitaba todo el dinero para hacer crecer esa hacienda y lograr conseguir lo que él deseaba. Ya les dije, fallecieron 12 tíos míos, pero era el precio, como él decía, que se tenía que pagar para lograr conseguir lo que él deseaba. Antiguamente no había manera de cuidarte, simplemente te embarazabas y tenías que tener el hijo. Ahora es distinto, los seres humanos se cuidan, se protegen para no embarazarse, pero en ese entonces no había esas cosas de cuidado para ellos. Entonces ellos lo único que podían hacer es aceptar lo que se tenía que hacer, mis amados corazones. Y mi abuela era una persona muy, vamos a decir la palabra exacta, porque así era. Desde el momento en que mi abuelo se casó con ella, la tenía como una reina. La miraba como un pedestal muy grande. La trataba con tanto, tanto cariño, con tanto, tanto amor, que mi viejecita linda se sentía súper, súper agradecida a nuestro Creador por todo lo bueno que le había tocado con su benignito, como ella le decía. Y él le decía, Mari Cusquita. Ese amor fue creciendo cada vez más y más y más y más. He contado esto para que ustedes se den cuenta que la Hacienda Santa María, que fue afectada por la reforma agraria con el general Velasco, que fue presidente en ese entonces, no debían afectarla porque no fue herencia. Esa tierra fue denunciada, autorizada por el gobierno en Lima para darle los títulos de propiedad a él, pero aún así fue afectada por la reforma agraria y le quitaron esa hacienda a mi abuelo. Y ahora se ha convertido en que se ha repartido a todos los peones un pedazo de esa tierra, y ahora esa tierra la están vendiendo en cantidades así partidas para que las personas puedan ir a construir su casa de campo, a poner su chacra para bajar los fines de semana, o perdón, subir los fines de semana, a hacer las cosas como cada uno quiera a su criterio, y vendiendo los terrenos de mi abuelo, que ya no son de él, sino ahora es del pueblo, de todos los peones de Chihuahua, y que las personas que están ahí ya no siembran, ni bajan, ni traen la alfalfa, ni las habas, ni la papa, ni las ocas, ni el maíz, ni la cebolla, ni el ajo como lo hacía mi abuelo. Él bajaba por camionadas cada vez que él cosechaba. Le tocaba cosechar el ajo, mi abuelo sacaba un promedio de 4 o 3 camionadas diarios y las bajaba a Arequipa para hacerlas distribuir en los mercados o para que las guarden en la alacena para que pueda madurar ese ajo y exportarlo al extranjero. Y así sucesivamente él lo hacía con todo. Cuando le tocaba la papa, él llenaba todos los mercados de Arequipa con la papa de Chihuahua, igual con el maíz. Y él contrataba y llevaba de acá de Arequipa 500 peones diarios, los subía en sus camiones y los hacía laborar y los devolvía a Arequipa en la noche. Y todavía en Chihuahua tenía peones que les había dado habitación para que puedan vivir ahí. Entonces, mis amados corazones, mi abuelo fue un hacendado que hizo todo lo necesario por sacar su ilusión adelante. Lo logró por muchísimos años. Yo recuerdo perfectamente bien cada vez que yo subía a la chacra cómo me deleitaba viendo cómo manejaba mi viejo el caballo y cómo iba a supervisar a todos los que estaban cosechando,
a todos los que al final estaban payapando lo que quedaba en la chacra para que se llevaran. Y así sucesivamente fueron los días y mis fines de semana. Cada vez que yo fui ahí, yo aprendí a montar caballo muy pequeña. Me encantaba vivir allá, más que acá en la ciudad. Yo contaba los días de la semana para que fuera el día viernes para poder viajar. Y si hubiera un feriado, también nos íbamos a la chacra. Y si era fiestas patrias, también nos íbamos a la chacra de corrido muchos, muchos días, mis corazones. Y si fue Navidad, también aprovechábamos eso. Enero, febrero y marzo, que no había escuela, también estábamos en la chacra. Entonces, recordando esos días tan bonitos, tan hermosos que yo he vivido, es que yo he querido compartirles esto a todos ustedes para que se dieran cuenta que, bueno, yo lo entendí así, que las personas que amamos a los animales, que amamos la chacra, que amamos el campo, que amamos el aire puro, que amamos todo eso, es algo muy lindo, muy bello, muy hermoso, de verdad, mis amores. Y la única persona que puede sentirlo eso es desde vuestro centro corazón. Pero no debemos permitir por nada del mundo que nosotros nos confundamos con otras ideas. Pero si a ti te agrada la ciudad, lo respeto. Si tú crees que en la ciudad se puede encontrar ese aire puro que hay en el campo, lo respeto, mi corazón, aunque sé perfectamente bien que no es así. Porque ese aire puro solo lo puedes encontrar en el campo abierto, donde en realidad todos los seres humanos muchas veces evitamos todo eso, porque pensamos, creemos o sentimos que en la chacra no es la comodidad que tú tienes en la ciudad. Bueno, no quiero ahondar en esto porque yo respeto lo que tú pienses, lo que tú sientas, lo que tú creas que es más conveniente para ti. Yo siempre desde muy niña he querido vivir en la chacra. Ahorita mismo yo estoy ansiosa de poder vivir en un lugar que sea campestre, rupestre diría yo, donde haya animales, plantas, que caiga el río, el agua, caminar sin zapatos en la tierra, correr a caballo y hacer muchas cosas bellas que en mi niñez, en mi juventud diría yo pude hacerlas. Aquí en la ciudad no encuentro eso. Todos dicen, ya se contaminó todo. Mentira. Yo estoy caminando y bajo por el pueblo de Chihuahua todos los días. Cada vez que puedo, estos días que estoy haciendo este trajín día a día. Y con mucha alegría yo revivo mi niñez. Y les puedo decir que nada, nada va a llenar el vacío que ha dejado a mí ese recuerdo tan bonito. Que lo revivo y lo revivo y lo revivo porque yo les he dicho, revivamos lo bueno para que nos haga feliz. Lo negativo hay que borrarlo, lo negativo hay que eliminarlo. Me encantaría a mí vivir en una chacra grande, hermosa, como ya, perdón, yo viví hace muchísimos años, mis corazones. Ahora solo me queda recordar, solo me queda revivir y poder compartirles a todos ustedes esta mi verdad. Pero no quiero aburrirlos con tanto hablarles de mi niñez, pero quisiera tocar la fibra de tu corazón para decirte que si en todo lo que yo he vivido, y te lo estoy compartiendo, quizás de una manera pequeña, no como quisiera hacerlo, es porque quiero que de alguna manera o de otra reflexiones y te des cuenta que la vida es una sola y hay que vivirla de la mejor manera posible. Quiero decirte algo también que es muy importante. En la chacra se consume sano. En la chacra consumes desde la tierra a la mesa. Y eso es muy importante. En la chacra encuentras aire puro. Bueno, lo digo yo porque me crié en una chacra muy grande, muy hermosa, en donde el agua sale y aflora desde el centro de la tierra en un ojo. Y esa agua cubre a todo el pueblo de Chihuahua. Por eso es que yo hoy día he querido hablar, narrarles mis cosas, pero lo más importante decirles una vez más a todos ustedes, la vida es una sola. Sabemos en el momento en que uno llega acá, pero no sabemos cuándo vamos a partir. El único que sabe todo eso es Él, nuestro Creador, nuestro dador de vida. Por eso hoy día yo quiero tocar ese punto que es muy importante. Hagamos las cosas con claridad. No hagamos nada de lo que podamos arrepentirnos.
No hagamos nada de lo que podemos decir después que no lo hicimos bien. Necesitamos hacer las cosas reflexivamente. Necesitamos tomar decisiones y darnos cuenta de que todo lo que hagamos en este momento, en el aquí y en el ahora, será nuestro futuro. Entonces hagamos las cosas perfectas. Evitemos dañar a las personas. Evitemos hacer algo que pueda ser perjudicial para todos nosotros e incluso para nosotros mismos. Si tú estás haciendo las cosas correctas, no tienes nada de qué preocuparte. Pero si estás haciendo las cosas incorrectas, estás tomando recepciones irreflexivas. Estás haciendo cosas que en realidad no van de acorde con la perfección de nuestro Creador, evítalas. Suelta todo eso. Haz las cosas de acuerdo a las cosas buenas que en realidad todos nosotros estamos aquí por eso. Yo quiero de todas maneras unirme a tu corazón y decirte, por favor, si estás en el camino perfecto, adelante. Si estás fuera del redil, corrígelo. Asimila lo que te acabo de decir, quizás te pueda servir de algo. De no ser así, he tratado de sacarte una partecita muy importante de mi vida cuando era pequeña, cuando era muy feliz, pese a las adversidades que habían al frente. Otra vez te narraré otras cosas más importantes de mi vida, que no fueron tan lindas como diría yo, pero era parte del aprendizaje que yo tenía que realizar en Arequipa, porque en Chihuahua solo viví alegrías, pero aquí en Arequipa viví muchas vicisitudes a mis cortos años de edad. Otro día te narro eso, mi corazón. Ahora no estoy para eso en este audio. Gracias por tu comprensión, gracias por estar conmigo, gracias por amarme a pesar de todas las adversidades y dificultades. Tú sabes que yo te amo también de la misma manera. Estamos en contacto, mi corazón. Te amo. Besitos.